Bueno, pues nos vamos ya al último paso para hacer tablas de verdad, que es la resolución de cualquier tabla de verdad. Tenemos la combinación de los posibles valores veritativos de cada una de las letras proposicionales. Tenemos también la primera fila, es decir, las distintas proposiciones simples que van componiendo la proposición compleja, y ahora vamos a ir viendo cómo se resuelve cada una de estas columnas. Bien, tenemos que saber que que el valor veritativo de una proposición compleja es función de el valor veritativo de las proposiciones simples. Es decir, que de la combinación de los valores veritativos de las proposiciones simples nos va a dar un determinado resultado. Ya sabemos las conectivas que hay. Tendríamos el implicador, el conjuntor, el disyuntor y la negación. Pues vamos a ir viendo ahora cuáles son los valores veritativos de cada una de estas conectivas. Vale, aquí tenemos las conectivas que hay, ya las conocemos: implicador, conjunción, disyunción y la negación. Y aquí tenemos los valores de verdad de cada una de estas conectivas. En el caso de la conjunción nos encontramos, os he dicho antes que el valor de verdad de cada conectiva es función del valor de verdad de cada uno de sus componentes, y nos encontramos en este caso con que solo es verdad cuando las dos proposiciones que la constituyen son verdad. En el caso de la disyunción nos encontramos con que es falsa solo cuando los dos componentes de la disyunción son falsos. En el caso del implicador, que os digo, como os he dicho siempre, que es el menos intuitivo, solo va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Es decir, cuando la primera parte, en este caso P, sea verdadero y la segunda parte, consecuente, en este caso Q, sea falso. Y después tenemos la negación, que es muy sencilla, que va a ser falsa cuando la proposición que la constituye sea verdadero, y verdadero cuando la proposición que la constituye sea falsa. Os pongo ejemplos. En el caso de la conjunción, si yo digo llueve y me mojo, solo en el caso de que llueva y me moje, realmente la proposición P y Q, esta proposición, va a ser verdadero. En el resto de los casos no va a ser verdadero. En el caso de la disyunción, si yo digo la mesa sobre la que estoy escribiendo es verde, o la mesa de mi cocina es azul, solo en el caso de que los dos sean verdaderos, de que los dos sean falsos, nos vamos a encontrar con que la proposición es falsa. En el resto de los casos, con que se cumpla, es decir, con que cualquiera de las dos proposiciones fuera verdadera, P o Q sería verdadera. Y en el caso del implicador, que repito es el menos intuitivo de todos, solo en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, va a ser falso. Os he dicho alguna vez que os lo toméis como una promesa. El único caso en el que se incumpliría una promesa, y por lo tanto se incumpliría el implicador, que se cumpla el antecedente, sería el caso en el que se cumpla el antecedente y no se cumpla el consecuente. Es decir, si yo digo, os voy a aprobar si me enviáis este ejercicio, yo solo incumpliría mi promesa en el caso de que me enviarais el ejercicio y yo no os aprobara. En el resto de los casos podría ser que os aprobara o no os aprobara, pero nunca se incumpliría la promesa.
Vale, vamos a trabajar ya todo lo que sabemos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar el valor de verdad de las distintas conectivas, es decir, esto que tenéis aquí delante, a las distintas fórmulas que hemos construido en nuestra tabla de verdad, a las distintas fórmulas que van desde las simples a las complejas que tenemos en las distintas columnas de nuestra tabla de verdad. Nos vamos a estos dos ejemplos que son con los que hemos empezado. El primer argumento y el segundo argumento que tienen sus correspondientes fórmulas. El primer argumento sería P, por lo tanto, P y no P. Y la fórmula correspondiente decíamos que era esta. Vale. La tabla de verdad correspondiente es esta. Solo dos posibles valores veritativos, verdad y falsedad. Y a partir de aquí vamos construyendo las distintas fórmulas simples que unidas darían lugar a la fórmula compleja. Teníamos que esta fórmula está compuesta primero por esta fórmula, P y no P, que se une al conjunto. Como tenemos una negación, ponemos en la primera o en la segunda columna, ponemos la negación de P para poder construir después P y no P, para después poder averiguar el valor de verdad de P implica P y no P. Bueno, pues ya está. Tenemos dos posibles valores veritativos, verdadero o falso. La negación de P sería lo contrario, falso o verdadero. P y no P, en este caso, como la conectiva que manda es la conjunción, solo sería verdadero en el caso de que los dos sean verdaderos y en ninguno de los dos casos P y no P son verdaderos. Y después tenemos el P implica P y no P, que tenemos que irnos en este caso a la primera y a la tercera columna. Y como aquí la conectiva que manda es el implicador, pues resulta que solo va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Es decir, en la primera fila, antecedente, o sea, P verdadero y la tercera columna, o sea, la primera columna P verdadero y la tercera columna P y no P falso. Y en este caso tendríamos que la primera fila de los valores veritativos sería falsa y en el segundo caso sería verdadero. Vale, y ya el último ejemplo, que va a ser este. Nada, pues tenemos aquí una fórmula compleja que tiene todas las conectivas y por eso lo voy a utilizar. ¿Vale? Si os dais cuenta, tiene dos letras proposicionales, ¿vale? Por lo tanto, las dos primeras columnas ponemos esas dos letras proposicionales, todos sus posibles valores veritativos, que son 4, verdad, verdad, falsedad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Y en la primera fila, la que se corresponde con las distintas proposiciones que van a formar parte de la proposición compleja, vamos poniendo las distintas combinaciones posibles. Teníamos que estará el argumento y la fórmula. Vale, pues tenemos que, primero, tendremos que resolver el valor veritativo de P y Q. Después tendremos que ver el valor veritativo de su negación, no P y Q. Después tendremos que ver el valor veritativo de no P o no Q. Y previamente nos facilita el trabajo saber el valor veritativo de cada una de las proposiciones negadas. No P y no Q, no P y no Q, que si os dais cuenta es lo contrario. Cuando P es verdadero, no P es falso. Cuando Q es verdadero, no Q es falso. Resolvemos el valor veritativo de no P o no Q y ya nos vamos a la fórmula completa
que sería el conjunto de la fórmula. Nunca podríamos resolver esta fórmula si previamente no hemos resuelto el valor veritativo de no P o no Q. Y nunca podríamos hacer esto si no hemos resuelto el valor veritativo por separado de no P y no Q. Y exactamente igual en el resto de los casos. Y hemos acabado ya de explicar cómo se hacen las tablas de verdad. Vale, nos queda simplemente una cosa, nos queda saber, como os he dicho antes, cuándo una tabla de verdad es una tautología, es una contradicción o una indeterminación. Os he dicho que una tautología es una fórmula que solo puede ser verdadera. Una contradicción, una fórmula que solo puede ser falsa, y una indeterminación, una fórmula que puede ser verdadera o falsa. Cuando en la fórmula completa, es decir, en el resultado final de una tabla de verdad, me dé todo verdadero, tenemos que hay una tautología. Cuando se dé una combinación de verdadero o falso, de verdadero y falso, da igual que sean 15 verdaderos y un falso, 15 falsos y un verdadero, o una mezcla de mitad y mitad, o la combinación que sea, vamos a tener una indeterminación. Y en el caso de que todo sea falso, tendremos una contradicción. Si en la fórmula, aquí, si en la fórmula nos encontráramos exclusivamente con esto, sería la fórmula final, sería P y no P, y serían todo falso. Tendríamos una contradicción. Y con esto sí que acabamos la explicación de las tablas de verdad.